Ok, entonces en este dice igual, ¿verdad? Punto de equilibrio financiero. Antes estábamos nosotros viendo también un punto de equilibrio, pero el punto de equilibrio era operativo. Entonces tenía que ver con las ventas, los gastos y todo. Ahora nosotros tenemos que calcular, pero el punto de equilibrio financiero. Todo esto está relacionado con los estados financieros de la empresa. Yo aquí no veo como que le hagan mucho énfasis, pero aquí está, digamos, el estado de resultados, aunque está un poco feo, pero tiene, digamos, como la estructura del estado de resultados. Ok. Entonces, nosotros tenemos, digamos, fuentes de financiamiento para una empresa. Tenemos la deuda, los intereses, acciones comunes y acciones comunes, dividendos, acciones preferentes. ¿Ok? Y vea, digamos, cuando se tiene una empresa, digamos, la empresa puede ser una empresa familiar. Empresas familiares significan como que el dueño es una persona. Entonces, no está abierta al mercado. Entonces, todas las ganancias o todas las pérdidas recaen sobre el dueño. Pero cuando usted abre una empresa hacia el mercado, digamos como que la cotiza en la bolsa de valores, entonces ya esa empresa, digamos que empieza a tener acciones. Entonces usted va a tener unos accionistas preferentes que son como decir los dueños originales, pero que ahora ellos solo se quedan con una cierta parte de la empresa, digamos que el 20%. Entonces a ellos se les paga, a ellos que son accionistas preferentes o que eran los dueños antes, se Ujú. les paga un dividendo que se llama preferente. Luego que se les paga a ellos, está todo lo que se le vende a la bolsa. Entonces van a ser un montón de acciones que se le venden a todo el mundo y esos son accionistas comunes. Son personas comunes que compran ahí acciones y a ellos se les van a pagar unos dividendos de lo que sobra, básicamente, Ok. de lo que sobra ahí. Entonces, esos van a ser parte, digamos, de lo que uno va a analizar en este tema. Entonces, en este Ajá. tema nada más usted, ¿qué va a tener? Por ejemplo, va a tener que la compañía, dice, la compañía internacional tiene en este momento 100.000 acciones comunes. Ujú. Entonces, vea que tiene 100.000 acciones comunes a 60 cada una. Eh, Dice luego que tiene también 2 millones en deuda al 6%. La compañía está estudiando un programa de expansión de 3 millones, el cual pretende financiar de cualquiera de estas formas. Vea que tiene cuatro opciones para financiar. Eso quiere decir que usted va a tener cuatro cuadros. Pues, bueno, aquí solo veo dos, tres, por ahí debe andar el otro, pero dice que tiene cuatro formas de financiarlo. Todo en acciones comunes a 60 digamos, la acción. Entonces Ujú. usted, ¿qué quiere decir eso? Digamos, vea que usted ahorita en este momento tiene 100.000 acciones, ¿verdad? Eso quiere Ajá. decir que usted ya vendió las 100.000 acciones. Eso ya es plata que ya me la pagaron. Usted debe Ok. entender que las acciones significan dinero para la empresa. Yo como empresa quiero abrir al mercado, pero yo no lo hago porque, ahí sí, porque quiero abrirme al mercado y ya, no. Lo hago porque yo ocupo plata como empresa. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, voy a partir mi empresa en 100.000 partes. ¿No? Ok. Entonces, yo agarro mi empresa, la parto en 100.000 pedacitos y le digo, cada pedacito vale $60. Entonces, yo sé que cada persona que me quiera a mí comprar un pedacito me va a tener que dar a mí $60. Entonces yo lo partí en 100.000 pedazos, entonces son 60 por 100.000. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que yo voy a recibir de esos accionistas. Ujú. Ok, ahora vea que tenemos 2 millones en deuda. Eso quiere decir que yo como empresa pedí un préstamo. Fui al banco y me dieron 2 millones y ahora lo tengo que pagar con un interés del 6%. Ahora, esta es la parte que sí es importante, digamos. Todo es importante, pero esta es la parte, por decirlo así, nueva que queremos Ujú. analizar. La compañía está estudiando un programa de expansión por 3 millones. ¿Qué significa? Vea que usted quiere expandirse, pero para expandirse usted ocupa 3 millones. Entonces usted tiene que pensar, si usted es gerente de la empresa, usted piensa, bueno, ocupo 3 millones, ¿cómo hago yo para tener 3 millones? Que no se generan de la nada, ¿verdad? Los 3 millones Ujú. también.
ver de alguna manera cómo los consigo. Entonces, se tiene cuatro opciones. La primera, bueno, voy a generar todo en acciones comunes. Es decir, voy a sacar a la venta más acciones comunes al precio de 60. Entonces, ¿cuántas acciones ocuparía yo sacar? Bueno, divido 3 millones entre 60. Tendría yo que vender, aparte de las 100.000 que ya tengo en circulación, 50.000 más para yo poderme financiar con ese dinero. ¿Ok? Entonces, esa es la opción uno. La opción 2, todo con deuda a la tasa del 10%. ¿Ok? Voy y pido otro préstamo por el 10%. O Ok. puedo hacer acciones preferentes. Las acciones preferentes son como decir las acciones que tienen los dueños. Esas acciones son las más caras que hay. Y las acciones preferentes normalmente, o sea, hay que pagarles a los propietarios de acciones preferentes bastante. Entonces son costosas. Y luego hay como una opción mixta en la que usted las acciones comunes, igual a 60 la acción, y luego la otra mitad con deuda. ¿Ok? Entonces, en vez de sacar yo 50.000 acciones comunes, solamente saco 25. Lo que usted tiene que entender es que todo esto se está haciendo porque una de todas estas opciones tiene que ser la que es menos costosa. Yo como Ok. gerente de la empresa siempre ando buscando cómo ahorrar costos. Entonces, si el banco me está cobrando mucho interés y yo mejor en acciones comunes puedo ahorrarme dinero, mejor saco acciones comunes o etcétera. Entonces, alguna de esas combinaciones es la que me da menos pérdidas, digamos, o que tengo que pagar menos. Ok, Ok. entonces ahora dice, suponiendo que la empresa tenga un nivel hipotético de utilidades, esto digamos de 1 millón, se pide calcular la utilidad por acción para cada una de las alternativas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros ocupamos hacer en este caso? Nada más es montar estos estados de resultados, ¿verdad? Conforme a esa información que usted tiene, usted va a montar los estados de resultados que van a ser poner las ventas, el costo de la materia vendida, eh, la utilidad, los gastos, la utilidad antes de impuestos, intereses. Ok, formar todo esto, calcular el número de acciones comunes, calcular las utilidades por acción y con base en eso ya usted puede decidir, bueno, cuánto fueron, cuánto fueron las utilidades por acción. Esto significa utilidad por acción. UPA es utilidad por acción. Entonces, tiene que llegar hasta este punto para todas las opciones, las cuatro opciones. Entonces, es un proceso bastante largo. No nos va a dar chance ya, digamos, en estos minutos que quedan, pero es para irla poniendo un poco en contexto y por si usted durante la semana, mientras tenemos la otra clase, quiere ir leyendo, ¿verdad? Para que sepa de qué se trata. Pero consiste en eso. Primero es rellenar esto para las cuatro opciones. Ok. Eh, una vez que se hace eso, dice, suponga además que en la empresa se encuentra en la categoría tributaria de 50. Eso significa que de los impuestos son del 50%. Uf, Mm. es bastante, digamos, el gobierno se deja la mitad de las ganancias de la empresa. Ok. Construya, dice, también el gráfico. Bueno, esto, digamos, se hace después. Construya el gráfico de la utilidad de esto, menos la utilidad por acción. Luego construya y grafique matemáticamente uno de esos puntos de indiferencia. Ok, entonces, no importa eso, digamos que ahí lo podemos ir haciendo. Vea que usted tiene aquí las cuatro opciones. ¿Ok? Ujú. Solo que yo sí veo como que lo rellena un poco Pero, extraño, ujú. como que está, no sé, dice deuda, deuda vieja y deuda nueva. Ahí usted va a ir viendo que dependiendo, por ejemplo, vea que en este caso, la opción uno, ¿en qué consiste? En generar esos 3 millones solo en acciones comunes. Entonces, no hay deudas nuevas. No estamos en ese caso adquiriendo más deudas. Entonces, la deuda va a ser vieja. Entonces, esta es la Ok. situación original. Eh, ahora, entonces, estos 2 millones, aquí tenemos intereses. Igual todo lo hacen así, sin fórmula. Ajá. Entonces, lo que habría que hacer la próxima sería
ponerlo con fórmulas. Entonces, nada más. Aquí, vea que la deuda nueva aparece en la opción 2 porque recuerde que en la opción 2 es cuando se da con deuda. Entonces, por eso aparece la deuda aquí y no aparece aquí. ¿Ok? Aquí va a aparecer en acciones comunes. ¿Ves? Acciones comunes viejas y nuevas. Y vea que Ok. ese es el número que ya habíamos calculado, los 50.000. Ajá. Entonces, ¿ves? Ahí, digamos, conforme en eso, vamos a ir calculando. Entonces, vamos a quedar aquí Ok. y, y listo. Yo estas sesiones, vamos a ver.